No, sigue. Mientras acaba de preparar la comunicación de la doctora Herrán, lo he citado antes, y agradecer a José Soto que esté con nosotros aquí hoy. José Soto me entregó el testigo para presidir el Club Gertec. En sus múltiples actividades nos distribuimos, gerente del clínico, presidente de SEDISA, de la Organización de Hospitales y de muchas otras cosas. Por lo tanto, me acaba de indicar que tiene que dejarnos dentro de un ratito. José, muchas gracias. Y dejamos a la doctora Herra. Bueno, buenos días y muchas gracias, Joseba, por confiar en mí para hacer de portavoz de lo que el equipo de terapias avanzadas del servicio de farmacia del hospital hacemos y cuál es la experiencia que podemos compartir con todos ustedes sobre estos medicamentos, que creo que el Club Gertec, por lo que has dicho de sus valores, son un sitio ideal para hablar de estas terapias, porque al final las terapias avanzadas surgen del desarrollo rápido y de este programa que tiene la Agencia Europea de los Medicamentos, el PRIME, Priority Medicines, donde también las autoridades sanitarias hablan con los desarrolladores de medicamentos para intentar llenar estas lagunas terapéuticas que aparecen de enfermedades o por poco frecuentes o por muy frecuentes, pero que no acabamos de encontrar unos tratamientos realmente satisfactorios. En los siguientes minutos voy a tratar de hacer reflexiones sobre aquellos aspectos críticos que nosotros hemos aprendido, nuestras experiencias sobre el circuito de utilización de estos medicamentos, porque son unos medicamentos, siempre decimos que el uso de los medicamentos tiene que ser con calidad, seguridad y trazabilidad, pero en estos medicamentos cobra una importancia muy relevante, porque además son medicamentos, como ha dicho José Luis, que en la primera parte son hemoderivados y es todo lo que es hemoterapia, hemovigilancia, y es a partir de un minuto cuando entra ya la acción principal de las células modificadas y es el medicamento. Y además son medicamentos con unas expectativas disruptivas en los resultados en salud, y a uno cuando le dan la responsabilidad de manejarlos, manipularlos y utilizarlos, todavía es más retador, ¿no? Porque a ver si hay algo en el proceso que nos falla y fracasamos por algo que no hemos hecho con la excelencia absolutamente necesaria. Así, son medicamentos que desde el principio surgen bajo un modelo diferente. Son medicamentos que su resolución de financiación viene ya con un modelo de riesgo compartido. La fijación de precio por el Ministerio, por la Dirección de Farmacia y Cartera de Servicios, viene ya con unas condiciones de pago por resultados en salud. Depende del fármaco y de la indicación, habrá un porcentaje que se pague en el momento de la infusión, se van haciendo comités de seguimiento y al cabo de los 18 meses evaluaremos las condiciones y se pagará el resto del porcentaje en función del resultado que estemos teniendo con los pacientes. Pero además de novedoso en este sentido, porque está en la resolución de financiación, también en este riesgo compartido vamos al riesgo compartido en el proceso. Estas resoluciones de financiación tienen, por ejemplo, incluido el plazo de entrega del medicamento, las condiciones de celularidad. Y esto es una cosa que también hemos aprendido con estos medicamentos y, en mi humilde opinión, ha venido para quedarse con más. Yo creo que es una herramienta que nos va a acompañar en el futuro y seguramente pues tengamos que entenderla cada vez mejor. Estos contratos de riesgo compartido y estas resoluciones de financiación, luego cada centro que utilizamos estos medicamentos, nos pasará con los CAR-T y con otras terapias avanzadas que están pasando los mismos procesos, tenemos que adaptarlos y hacer contratos
no solo unos contratos de utilización, confidencialidad y condiciones de pago con la empresa, sino también hay que adaptarlo a todo lo que es la nueva regulación de contratos de contratación pública. Justo cuando estábamos en la eclosión de estos productos, pues también tuvimos que encajarlo con el nuevo marco regulatorio y al principio sacar procedimientos por urgencia y luego poco a poco hemos ido aprendiendo cómo hacer concursos y cómo ir entablando pues todas estas variables, ir engranándolas y conseguir pues lo que creemos un resultado estable. Además, este aprendizaje que nosotros hemos hecho, esta cualificación y certificación de los centros infusores, yo creo que ahora mismo ya deberíamos ir ampliando toda esta infusión de conocimiento a los centros que remiten pacientes. Primero, porque llegarán a ser centros de referencia en alguna enfermedad. Hemos visto que los fármacos que están viniendo de esta tecnología son muy numerosos, pero además porque otra peculiaridad de estos fármacos es la primera vez que en una derivación entre hospitales, de momento entre comunidades autónomas, el fármaco es pagado por el hospital de origen. Con lo cual, muchas veces nos hemos visto en la tesitura de tener que hablar con nuestros compañeros, los farmacéuticos, los gestores y los directores de esos hospitales y explicarles el procedimiento de cómo lo habíamos adquirido, cómo lo habíamos comprado, y tenemos que estar muy sincronizados porque también el pago dependerá de un informe que se haga desde el hospital. Esto es una situación sin precedente y con la que hemos aprendido, yo creo que no solo los centros infusores, sino todos los centros que han tenido pacientes. Además, estos acuerdos nos ayudan a encajar pues, muchas piezas, el posicionamiento terapéutico de estos fármacos, cómo se elige a los pacientes, la incertidumbre en los resultados, ¿no? Desde el principio nos obligan a medir los resultados, variable fuera, la incertidumbre, ya vamos aprendiendo y nos ha enseñado los resultados y cómo nuestra práctica real se asemeja a esos estudios pivotales en base a los que se hicieron los acuerdos de riesgo compartido. Esto nos hará ver la realidad del impacto económico que tendrán en el sistema. Además, esta experiencia también nos ha llevado a aprender y a resolver incertidumbres en la fabricación y el suministro, ¿no? De aquellas primeras reuniones donde llegarán los CAR en 30 días, no llegarán. Ahora siempre el 15 de agosto sabéis que un fármaco se queda en una frontera, por supuesto el del año pasado fue el CAR el que se quedó el 15 de agosto en la frontera para ver cómo venía. Son una serie de variables que hemos ido aprendiendo a resolver de forma ágil para tratar, pues dentro de adaptarnos, ¿no? a esta nueva logística y a esta nueva flexibilidad que tenemos que tener en unos medicamentos que realmente necesitamos que lleguen cuanto antes a los pacientes. Y además estamos aprendiendo ahora la seguridad clínica a largo plazo. Estos son autorizaciones muy precoces de fármacos y la obligación de la farmacovigilancia y de monitorizar a estos pacientes durante tiempos muy prolongados, pues es un cambio de paradigma también en la seguridad clínica. Es un modelo organizativo y asistencial muy complejo al que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Pedimos permiso al ministerio, a la comunidad, luego en el propio hospital tenemos que buscar ese hueco, ¿no? Tenemos que coordinar esta autorización y esta féresis también con la industria farmacéutica. Ellos tienen sus slots. No solo competimos a nivel nacional, sino que por primera vez competimos en la fabricación con otros países. Además, una vez que ya ellos se ponen a producir el medicamento, nos llega este acondicionamiento del que hablaban el doctor Díez y la doctora Micón, tenemos que coordinarlo también. Este acondicionamiento muchas veces se da en el hospital de origen,
con lo cual la coordinación y el diálogo fluido entre los dos hospitales tiene que ser absolutamente al momento, y luego ya en la infusión y la administración del CAR. Esto nos ha puesto a prueba todo nuestro sistema de trazabilidad de medicamentos en el hospital. Nosotros aquí en el hospital hemos decidido en esta unidad multidisciplinar que todo el proceso quedaría registrado con sus identificadores en la historia clínica, en el sistema de prescripción habitual de la quimioterapia que teníamos. Hemos adaptado un poco el sistema para que se nos adapte a las nuevas necesidades, y en este sistema de prescripción definimos desde la leucaféresis, la linfodeplección y el tratamiento de soporte. Incluso en el mismo sistema tenemos el registro de la recepción y almacenamiento para tener todas las fechas trazadas y que los informes sean fáciles y tengamos la información al momento. Se prescribe ya el CAR al paciente que lo va a recibir, se registra la administración con todos los controles de seguridad, de doble chequeo, de código de barras y todas las prevenciones necesarias, y hacemos un manejo de toxicidad y registro de las toxicidades, pues tanto estas a corto plazo como la disposición de tocilizumab 24/7, y sobre todo en estas ventanas donde la infusión de los CAR pues, pueden aparecer de manera más frecuente. Y luego también yo creo que hacemos el registro de la educación al paciente. Yo creo que los pacientes que han recibido un CAR, en nuestra experiencia, son pacientes que se van de alta muchas veces a su hospital de referencia, pues con medicamento de soporte o profilaxis, y tenemos que hacer también entre todos y cada uno definir bien la formación que les damos. Son pacientes que van a estar marcados para siempre por ese CAR, que van a tener un seguimiento muy especial, y yo creo que es muy relevante. Estos medicamentos, esta trazabilidad, no solo es un requisito que ha puesto el Gregorio Marañón, sino que aquí en rojo a este sistema asistencial complejo le he ido poniendo los IDs que nos van viniendo de los diferentes organizaciones y sistemas, ¿no? Tenemos el ID del hospital, el ID del laboratorio, el ID del ministerio, el código SEC luego para los productos hematológicos, cuando ya es el medicamento, el lote y la fecha de caducidad. Tenemos todos los registros de temperatura, de trazabilidad, el registro de administración de la quimioterapia, y luego, por último, y como veremos ahora, pues todo lo que significa el seguimiento, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta para diseñar el proceso en nuestro hospital, que, como digo, aunque no seamos un centro infusor, en cuanto tengamos un paciente, todo menos la infusión nos va a tocar. Esto yo creo que es un cambio también que hemos ido aprendiendo, ¿no? Pensábamos que los hospitales de referencia íbamos a concentrar todo, y la experiencia que estamos teniendo es que es importante que todos tengamos el mismo conocimiento y que en estos procedimientos comunes pues también se consensúen y se metan en los protocolos farmacoclínicos, porque los hemos ido aprendiendo. En los sistemas de información tenemos complejidad desde lo más sencillo hasta lo más complejo, pero lo más relevante yo creo que vuelve a ser el interniveles, ¿no? Aquí tenemos nuestros sistemas de información del hospital en la primera línea, la historia clínica, el sistema de planificación del paciente en hematología, en el CAR, el sistema de prescripción electrónica, todo embebido en nuestra historia clínica, pero es el único caso de medicamentos que seguimos pidiéndolos a la industria farmacéutica en una plataforma específica como si fuera un ensayo clínico. Y llevamos 2 años. Y parece que esta nueva forma también ha venido para quedarse y tendrá que evolucionar a una plataforma más común, tendrá que ser intercambiable, tendremos que ver cómo lo adaptamos. Y no solo el hospital, la comunidad, los laboratorios, sino que también vemos aquí cómo estamos
informando a las sociedades científicas. El seguimiento, el cambio en el abordaje de las patologías, es tan importante conocer los resultados de lo que estamos teniendo, que las sociedades científicas también han sido autorizadas para recibir los resultados de estas infusiones, con lo cual tenemos otra capa más y no olvidemos a los organismos, pues al ministerio, a la comunidad, donde también tenemos que reportar sin duda los resultados. Como también novedoso dentro de las terapias avanzadas y de los CAR-T, pues salió a la vez que salieron estas terapias, el Valtermed como una herramienta obligatoria para todos los responsables de la utilización del fármaco en el paciente. Valtermed quiere decir valor terapéutico de los medicamentos y trata de ser una herramienta para que conozcamos el valor real de los nuevos medicamentos a nivel nacional. Trata de ser una herramienta para poder ir a innovar en estos acuerdos de financiación, para evaluar los medicamentos de forma continua, no solo con este ensayo clínico pivotal que hace que salgan al mercado, sino que podemos reevaluar, reposicionar y volver a protocolizar el uso de los medicamentos en función de los resultados que vayamos obteniendo en la práctica clínica real. Esto también facilitará la revisión de precio y financiación en función del valor real que los medicamentos o las tecnologías aportan a la sociedad. Trata de ser una herramienta de equidad en la selección de pacientes, que haya un registro a nivel nacional, que sea obligatorio su registro y multidisciplinar y que sea basado, para que un fármaco entre en Valtermed, tiene que tener un protocolo farmacoclínico para guiarnos sobre la utilización que debe tener. Hay criterios de inicio que debemos rellenar, características basales de los pacientes y características de efectividad. En el caso de los CAR se rellenan a los 3 y a los 18 meses y también se registran datos de seguridad de la terapia con los efectos adversos y sus consecuencias. Este registro de Valtermed también va a ser un registro compartido entre el hospital que pide o que refiere al paciente y el hospital infusor. Y tenemos todas las modalidades de colaboración. Tenemos hospitales que envían a los pacientes y rellenan la primera parte de Valtermed. Tenemos hospitales que en la primera parte de Valtermed y el inicio lo rellenamos aquí en el hospital, pero también es seguro que la efectividad y la seguridad a largo plazo, el hospital de referencia del paciente va a tener que asumir la evaluación. Con lo cual, de nuevo, estas terapias nos llevan a un nuevo modelo de asistencia. ¿Qué medicamentos incluye? Pues aquellos, de momento, que generan incertidumbre clínica, financiera y social en el sistema, por supuesto los CAR, pero también otras terapias nuevas que a todos nos suenan por el impacto económico y la incertidumbre clínica que tienen. Y como digo, todas estas terapias lo que vienen es a cambiar una relación entre hospitales y una nueva forma de trabajo. Sin duda tendremos que usar todos unas herramientas, una interoperabilidad mucho más fluida de la que tenemos hasta ahora. Porque el seguimiento, como he tratado de reflexionar en estos minutos, es administrativo, es clínico, es de proceso y es de efectividad. Que cuando hablamos de equipos multidisciplinares, en estos equipos, José Luis lo ha dicho, la gerencia, los directores de los hospitales son fundamentales porque cambia absolutamente el curso, el presupuesto y los resultados de un hospital, y yo creo que son terapias que hay que comprender muy bien para poder gestionarlas. Así que claramente estamos ante un cambio. Desde el punto de vista farmacéutico, farmacológico, es un cambio pues, muy emocionante. La verdad que ver que los medicamentos curan de esta forma es un orgullo como farmacéutica
y poder ser protagonista y vivir este cambio, pues la verdad que nunca me lo imaginé, pero estoy disfrutando muchísimo. Esto es lo que viene, los tres les hemos dado este disgusto, pero yo amplío el disgusto porque la oftalmología también viene por aquí y realmente tenemos que aprender otra forma de trabajar por este sistema que realmente todos queremos defender y queremos hacer sostenible. Tenemos que buscar la manera de hacer estas incorporaciones. Las alianzas con la industria, desde luego, van a ser fundamentales, ¿no? Y mucho más agentes, la universidad, la sociedad, las asociaciones de pacientes. Yo creo que esto es un reto grande que tenemos ante nosotros y desde luego tener siempre claro que nos dan más responsabilidad que antes sobre los medicamentos, estas autorizaciones rápidas, bueno, que han salido a la prensa con todo el tema de la vacuna del COVID, ¿no? Pero nos obligan a una farmacovigilancia mucho más estrecha, a un reporte de incidentes adversos, pero también de resultados y a compartir este conocimiento en publicaciones y generar este conocimiento en la sociedad. Claramente la clave del éxito estará en todos los profesionales, desde los gerentes hasta el último celador que en un momento dado transporta el tanque de nitrógeno. Creo que todos somos importantes en la cadena, pero además de diferentes servicios de cada hospital, diferentes hospitales y diferentes perfiles profesionales. Además, tenemos que trabajar, Walter Med lo habrán oído y nos da muchos dolores de cabeza en su funcionalidad en el día a día, pero sí que tenemos que impulsar estos sistemas de información, ¿no? Donde los resultados clínicos y económicos pues estén accesibles, con armonización, simples, interoperables y sobre todo desde nuestra pequeña posición que piensen en el feedback a los profesionales y me atrevería a decir más, ¿no? Pues a este conocimiento generado a la sociedad. Y muchas gracias. Voy a invitar a los ponentes a que suban al escenario, al estrado, y podamos hacerles alguna serie de preguntas. Aprovecho también este momento así de posicionamiento y estoy en la obligación y con el deseo de agradecer también a aquellas empresas que permiten que el Club GERTE pues, organice estas actividades. Algunos de sus referentes, responsables están aquí. Estoy hablando de Medtronic, de Philips, de Roche Diagnostic, al que como presidente del Club GERTE quiero agradecer por permitirnos que tengamos esta serie de actividades y ayudarnos en su organización. En este momento pues ya directamente se pueden plantear las preguntas de los que nos encontramos en la sala y si hay alguno de los que nos está escuchando, pues también adelante. Quizás, como aprovecho ya el hecho de que tengo aquí el micrófono, pues voy a hacer una pregunta dirigida a los tres, ¿no? El doctor Díez ha utilizado una palabra, un término disruptivo, ¿no? Y yo como gerente también comparto, ¿no? Un antes y un después de la llegada de los CAR-T y de las opciones, oportunidades que estamos dando a los pacientes, ¿sí? Pero por una parte he recibido también de algunos de los directivos en el chat una nota que haga como pregunta global. ¿Estamos siendo justos en la oportunidad que estamos dando a los pacientes a nivel del Estado con la oferta de los CAR-T? Porque he visto además en la presentación del doctor Díez zonas geográficas en las que no hay centros de referencia, pero sí hay
población y pacientes, ¿no? A mí me gustaría que nos expresen, estamos siendo justos. Por otra parte, una segunda pregunta también dirigida a cualquiera de los tres. La velocidad de la transformación está siendo de tal tamaño, acabo de escucharle a la doctora Herrán, que será posible incorporar este nivel de conocimiento y de transformación. ¿Quién va a tener que decir? Yo me adelanto, posiblemente la sociedad a través de los decisores políticos, quienes tengan que decidir la posibilidad de la incorporación de esta tralla de conocimiento y de oportunidades que están brindando a la población, pero sí me gustaría que hagan algún tipo de expresión y lo que viene, ¿no? Cómo lo vamos a poder incorporar, ¿no? Y me ha gustado también mucho lo que ha expresado la doctora Herrán, el hecho de, claro, la interdisciplinariedad, el hecho del conocimiento común, de quien está en un centro de referencia y quien está en un centro de origen, porque esto es un gasto que tiene que ser compartido, ¿no? Y por lo tanto todos tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, por lo tanto absoluta transparencia en lo que estamos llevando a cabo, ¿no? E incluso transparencia de las acciones de la industria, de las acciones de los que aplicamos el conocimiento en los hospitales, pero tiene que haber absoluta transparencia para que la sociedad, lógicamente, apoye, o los representantes de la sociedad, los decisores políticos, apoyen a la incorporación de esta serie de productos. Dejo ahí esta serie de preguntas. Muchas gracias, Joseba. Bueno, si queréis abro yo la respuesta. La pregunta de ¿somos equitativos? ¿Hay equidad? Hombre, ese era uno de los objetivos, está en el centro de los objetivos del Plan Nacional de Abordaje de Terapias CAR. Quería ser equitativo, no solamente seguro y eficaz, sino además que fuera equitativo con todos los pacientes potenciales del Estado. Y por eso estos circuitos tan complejos, pero circuitos al fin y al cabo que contemplan que cualquier persona que lo necesite desde cualquier área del Estado pueda acceder. Los centros designados causó mucha polémica. Se hizo la designación de centros en base a los criterios que he expuesto, que son unos criterios extensos y que se publicaron y que todos los hospitales tuvimos oportunidad de presentar nuestras características, los que solicitábamos ser centro CAR. Y luego el Ministerio, el grupo de expertos o el grupo de sabios del Ministerio, pues fue puntuando y tomó la decisión de nominar esos centros. Y no me cabe duda de que tuvieron que tener en cuenta muchos factores, seguro. No solamente las cualidades de los centros, sino también a qué sociedad iban a servir, cómo era la población, ¿no? La población, el número de habitantes que tenían en esas áreas, la distancia en que dejaban a otras áreas de esos centros CAR. Bueno, yo creo que cuando uno mira el mapa del Estado y ve los centros designados, sale de ojo que hay áreas extensas en el noroeste sin centro CAR. Una línea diagonal que pase, ¿verdad?, que cruce la península, pues deja la zona norte más floja en cuanto a centros CAR que la zona sur. Curiosamente, ya sabéis, el diálogo norte-sur no siempre es así, en esta ocasión ha resultado así. Bueno, cabría pensar, a priori hubo quejas en ese sentido, y el Ministerio pidió un tiempo para ver cómo funcionaba. Vamos a dejar que el sistema y el plan que hemos diseñado veamos cómo funciona, veamos si da resultado y si da servicio. Y en ese sentido yo creo que ha dado bastante servicio, a todas las áreas y a todas las áreas incluidas las áreas que no tienen denominación de centro CAR. Yo contestaría que equitativo es. Y es un objetivo y yo creo que el logro, si no es el 100%, es un logro alto. Pero también comprendo que sería deseable, sobre todo como van viniendo nuevos CART, sería deseable el que se ampliasen los centros designados. Yo creo que a medida que aparezcan nuevos CART,
por dos razones. En primer lugar, porque los centros designados se van a saturar, en primer lugar, y en segundo lugar, porque vamos a romper vamos a alargar los tiempos de espera, vamos a poner en peligro precisamente esos objetivos de seguridad, eficacia y equidad que teníamos al principio, si no ampliamos el número de centros designados. Pero a día de hoy yo creo que el plan ha funcionado bastante bien y efectivamente se ha dado cobertura a las necesidades de la población, porque curiosamente el plan pensaba que iba a tener más clientes, que iba a tener más pacientes candidatos, sensiblemente mayor, y ha resultado que ha habido menos. Entonces, bueno, el plan yo creo que ha funcionado bastante bien. El plan no solamente es centros designados y población, es pensar todos los circuitos de la fluidez de esos circuitos de referencia a los centros CAR, referencia a las comunidades autónomas, referencia al ministerio, vuelta del ministerio. Yo creo que se han ido acortando los tiempos administrativos o de gestión administrativa y en favor de los pacientes y en favor de la agilidad del tratamiento. Yo creo que hay margen de mejora sin duda, pero no se ha funcionado mal en cuanto a la pregunta de equidad. Sí, no. Añadiendo lo que ha comentado el doctor Díez, tiene toda su lógica, yo sin ser gestora, evidentemente, pero bueno, tiene toda su lógica porque esto ha ocurrido también en otros países, no solamente en Europa, sino también fuera de Europa, ¿no? Que medicamentos de tal complejidad y de tal impacto económico y de infraestructura, que además tuvieron una aprobación rápida, como ha comentado la doctora Herranz, se centralicen, al menos de inicio, para que se pueda acumular una experiencia inicial y tener una idea más centralizada y una experiencia acumulada para poder luego valorar los resultados, ¿no? De forma más eficiente. Entonces eso tiene toda su lógica, ¿no? Y esto ha pasado en Inglaterra, en Alemania, en todos estos otros países. Pero desde luego, como ha dicho el doctor Díez, probablemente todo ese número de pacientes que se esperaban, nosotros todavía no sabemos definir por qué no llegaron a ese número. Puede haber algún error de cálculo, pero también no tenemos análisis con intención de tratar que nos contesten esta pregunta, ¿no? En los pacientes que están en una comunidad alejada de un centro CAR, no sabemos si han tenido candidatos que por ese motivo, por ejemplo, no hayan sido derivados, ¿no? Y que se haya optado por otro tratamiento. Por lo cual, a la luz de la incorporación de los nuevos productos, desde luego será una necesidad más que una recomendación, será una necesidad muy probablemente la apertura de más centros, sobre todo más distribuidos en el territorio. Yo creo que esto forma parte del cambio cultural que tenemos que sufrir en la sanidad, porque a mí, ¿qué me tienen que tratar? ¿Más cerca de mi casa o el que más sabe de eso? ¿No? Otras culturas tienen esto mucho más incorporado en su... a ver, vemos que estas terapias van a más. Desde luego, yo creo que va a haber enfermedades de referencia para cada hospital, nos podremos repartir las especialidades en todo, pero yo si me pasa, me veo en ese proceso, yo quiero que me trate un centro donde realmente hay experiencia acumulada. Entonces esto nos pasa igual con las enfermedades raras, ¿no? Tanto debate, los cesures. Yo creo que hay que vender también la virtud de realmente ponerse en manos de gente experta con capacidad de actuación precoz ante cualquier imprevisto, ante cualquier... y que sea capaz también de tener la sensibilidad clínica, de ver cómo vas a ir, cómo tiene que modificar, porque no olvidemos que eso está ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que saber explicar esta parte que a veces se nos olvida, ¿no? Pues, si realmente es una ventaja ponerte en manos de expertos, y yo sin duda creo que si a todos nos preguntan individualmente contestamos que sí, y luego cuando vamos al sistema, pues claro, yo entiendo que apostar por ser un centro de referencia y no serlo, pues claro, a ninguno nos gusta perder. El Marañón ha perdido en ser referencia de otras patologías y no nos ha gustado.
Pero realmente desde el punto de vista de concentración de conocimiento y según se vaya avanzando, pues claramente generalizarlo, pero yo creo que es un valor tener estos centros de referencia que da equidad al sistema, que todo el mundo recibe una atención con unos niveles de calidad muy elevados. Creo que esto hay que venderlo también a la sociedad, que a veces se nos olvida. Buenas tardes. En primer lugar, yo quiero felicitar a los tres ponentes. No sé qué presentación me ha gustado más, ha sido excelente. Y además la composición y por lo tanto también al club por iluminarnos de esta manera. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es para la doctora Minous, que es un poquito más pragmática. Y es, esto de las CAR-T terapias ya está consolidado. Quiero decir, ha pasado ya el periodo de a ver si vale o no vale, y esto es que ya son muchos meses con un 40% muy consistente. ¿Esto ya va a ser así en este tipo de terapia? Esa es la pregunta para usted. Y la otra era para la doctora Herranz, y estoy seguro que a lo mejor el gerente o los que estén aquí podemos participar de algún comentario. Me ha parecido identificar que esto plantea al sistema tres desafíos. Tres. El primero, que es el más feliz de todos, que es el desafío o el avance científico disruptivo. No curamos, curamos. Y esto a mí me parece que hacía mucho tiempo que no subíamos tantos peldaños de un solo paso, sino que íbamos, en fin, desafío científico, desafío organizativo. La doctora Herranz lo ha planteado clarísimamente, ¿no? De trabajar en red, de tener multidisciplinariedad interna, de tener, en fin, desafío organizativo y a no olvidarnos del desafío financiero de esto. Entonces, ¿a qué renunciamos? ¿A la ciencia? ¿A la bankruptcy? ¿A seguir en silos cada uno? Es que me parece tan interesante considerarlo en esa perspectiva triple, ¿no? De científico, organizativo y financiero, que no sé, que a lo mejor tienen algún comentario que nos ilumine. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera, con la medida de seguimiento que los ensayos pivotales tienen a día de hoy actualizados, yo creo que sí, la respuesta es sí. Al menos en esas indicaciones y en ese grupo de pacientes con esos productos, ¿no? Basados en la evidencia. Lo que está ocurriendo con los resultados en vida real, es decir, con el uso comercial, y esto se repite en Estados Unidos, en Europa, en China, en distintos sitios, es que con el poco seguimiento que tenemos, porque tenemos muy poquito seguimiento todavía, los resultados iniciales parecen asemejarse a estos, ¿no? a los que tienen ya más seguimiento. Lo que pasa que, obviamente, comparado a los resultados de estos pacientes sin este tratamiento, ¿sí? Evidentemente, como bien ha dicho, se subieron muchos peldaños, pero hay un margen de mejora muy significativo. ¿Sí? Hay un margen de mejora significativo. Hay un 50% de pacientes que recaen todavía. Entonces, ese margen de mejora, ahora mismo, todos los grupos, yo creo que lo que están haciendo es acumulando su experiencia y además llevando adelante su curva de aprendizaje, ¿no? Hay algunas experiencias que todavía no están replicando del todo esos resultados de inicio, pero probablemente sea porque estamos incluyendo pacientes en vida real que tenemos que aprender a seleccionar mejor. No todos los pacientes serán beneficiados de la misma manera y con las mismas probabilidades, y en esto yo creo que es donde la comunidad, sobre todo de médicos y de los que asistimos a estos pacientes, tenemos que hacer ese esfuerzo, y de las sociedades científicas, ese esfuerzo de analizar los resultados y además de afinar, como con todas las terapias y sobre todo las que son de alto impacto, la selección de pacientes y de esos factores pronósticos para que podamos predecir y además ofrecerle a los mejores candidatos el tratamiento. Bueno, con la respuesta de mí casi que te he contestado yo también, Paco. Creo que vamos a conseguir esos tres retos, el organizativo, el científico y el financiero, porque cuando has visto a un médico seleccionar
de esa manera los pacientes candidatos a una terapia. O sea, el cambio cultural que esto está calando en los clínicos científicos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha tocado, ¿no? Es que es la única posibilidad que tengo para ese paciente y ahora ya ellos tienen, creo que el cambio cultural de la selección de los pacientes será la que vaya aportando el conocimiento y nos haga más sostenible y con más capacidad de organización, ¿no? En la parte organizativa, pues es compleja, obviamente. Esto yo creo que es absolutamente una barrera que tenemos que desafiar nosotros y creo que aquí el cambio vendrá de abajo arriba. Creo que lo que estamos haciendo con las CAR-T de intercambio de información entre hospitales, rompe barreras. Seguramente habrá momentos en que no cumplamos la ley en la parte central y vayamos al límite pero siempre dentro, siempre que no se me preocupe gerente, pero tenemos que intercambiar mucha información de forma muy ágil. Nosotros, por ejemplo, Vicente, que está aquí, es el farmacéutico que recepciona las CAR habitualmente, pues manda el certificado, el albarán de recepción de las CAR con su validación de las temperaturas, del on-log, de la celularidad, desde el punto de vista logístico y de calidad del producto, al Hospital de Asturias o al Hospital de... Esto no lo habíamos vivido nunca, ni habíamos pensado que nos podía llegar a pasar, que a mí esto me pasa muchas veces. Entonces creo que seremos capaces de pasar el reto organizativo. Y mientras vayamos consiguiendo seleccionar a los pacientes, aquellos que realmente vayan a curarse y organizarnos bien, pues seremos más eficientes y nos dará para más. Yo añadiría que no debemos de olvidar en el circuito de integración y de relación y de armonización a las empresas farmacéuticas. La empresa farmacéutica cobra aquí un papel fundamental. Es por supuesto la que trae el fármaco, ¿no? Pero ella también cobra conciencia, como ha dicho Ana, cobra conciencia porque está muy implicada y ve de forma directa qué estamos haciendo con su fármaco, qué beneficio estamos logrando en cuanto a sanidad, en cuanto a salud y a qué precio. Ellos son los primeros que se van a concienciar de cómo hacer esto sostenible. Y esto yo creo que es un diálogo vivo, continuamente, y que probablemente tengamos que replantearnos los CAR que vienen, a qué precio tenemos que sacarlos. El del mieloma va a ser lo mismo que el del linfoma, ¿no? El nuevo de Tecartus va a ser igual que el anterior. Bueno, el pago por resultados yo creo que ha venido también para quedarse y para ser afinado. Para ser afinado y refinado. Yo creo que esto de los CAR ha traído muchas novedades que tenemos que ir sedimentando, porque le podemos sacar punta a cada aspecto que han traído las terapias avanzadas. Nos han obligado a sentarnos a muchos que habitualmente no nos sentábamos, nos han obligado a sentarnos a aceptar una disciplina que es a no ser elegido centro designado, pero a enviar pacientes y además a financiarlos. Esto, pues también tenemos que practicarlo, ¿no? Y ver qué beneficio y qué pros y qué contras tiene. Son muchas novedades lo que ha traído los CAR en sí. Y probablemente no tenemos una respuesta definitiva para cada uno de ellos. Yo creo que debemos de ir refinando y mejorando lo que ya han traído, irlo optimizando, ¿no? En todos sus aspectos, el científico y técnico y el económico, sin duda. El gestor, la gestión es complicada y la hacemos rápida, comparando como lo hacíamos antes. Porque somos conscientes de la necesidad urgente de que tenemos que dar respuesta rápida, si no a lo mejor ya no hay paciente. Entonces, es asombroso a veces cómo se responde. El comité de expertos del ministerio tiene que responder en 72 horas. Esto no estamos muy habituados a este tipo de plazos tan cortos y lo hace con compromiso y tiene que hacerlo. Bueno, yo creo que todo ello es bueno porque ha venido, no era algo que conociéramos y tenemos que seguir conociéndolo más.
sería lo que diría. Bueno, yo me uno también a las felicitaciones. He aprendido mucho y espectacular. Y hablando del proyecto de riesgo compartido, sin querer entrar en detalles que sean sensibles, pero sí veo que la parte del proveedor requiere un proceso fabril, un proceso complejo y probablemente muy costoso a la hora de desarrollarlo porque lleva una implicación muy amplia. No es un suministro de un fármaco simple que lleva una implicación alta. ¿Qué criterios en líneas generales se pueden compartir? Yo he conocido casos donde compartes el éxito y entonces te pago por éxito, pero en este caso cuando la implicación es alta de la farma también, ¿qué nos podemos ver cuando hay un nivel de incertidumbre, como decíamos antes, del 50% de recaídas? Hay tantas oscurantismo, hay tan poca claridad en el resultado que no sé cómo gestionar bien este riesgo compartido. Si podemos apuntar un poco. Aparte, el otro día yo hablando de esto, yo creo que con la UTA, con la Unidad de Terapias Avanzadas, hablábamos de precios porque comparábamos precios, el precio de este, el precio de aquel, el precio del CAR académico, que también tiene un precio, aunque sea académico. Bueno, el riesgo compartido exige, hay un pago inicial al momento de la infusión y hay un pago final al año y medio según resultado de salud, si está vivo y en remisión y curado. Y si no lo está, no se paga. Pero en medio hay pacientes que mueren porque progresa, ha fracasado. Eso no se va a pagar, ese segundo pago. De forma que el precio inicial que todo el mundo tiene en mente, esto cuesta 300.000, vamos a poner, esto no es así. Esto finalmente, cuando haces números con los números reales, bueno, esto ha bajado a lo mejor a 200, ¿no? Lo cual es bueno, porque claro, números desorbitados bueno, por muy interesante que sea la terapia, por muy disruptiva, por muy deseable, si no podemos financiarla, no podemos financiarla. Esto es un absoluto también, ¿no? Entonces, el precio probablemente se vaya abaratando. El precio real es más barato del nominal y yo creo que tendremos que seguir abaratándolo, ¿no? En estas terapias y en otras, para hacer todo ello sostenible. Yo creo que nunca han sido las farmacéuticas tan conscientes como en esta ocasión de esa necesidad. Y bueno, habitualmente cada farmacéutica, cada empresa traía su fármaco, que era fantástico, que era el mejor y lo ponía en el mercado para esa enfermedad, sin mirar a otra farmacéutica y a otro fármaco que a lo mejor también estaba para esa enfermedad, ¿no? Y competían en sus indicaciones y en sus precios. En esta ocasión esto está más integrado, ¿eh? Esto está ahí directamente. Entonces, claro, directamente se miran a los ojos las farmacéuticas también, ¿no? Y muy integrados con nosotros, ¿no? Y nosotros las miramos. Esto ha traído un modelo organizativo distinto, sin duda. Sí, el contrato, los detalles del contrato de riesgo están en la resolución de financiación, son públicos absolutos. O sea, no, aquí sí que no es lo que cada uno queremos, sino las generalidades están todas detalladas. Sí que es verdad que en muchas comunidades autónomas, y nosotros aquí en Madrid así lo hemos hecho, tenemos una comisión de seguimiento de esos resultados. La forma de mirar esos resultados, pues también es una cosa que estamos aprendiendo, ¿no? Porque pues, el otro día está Novartis, hablábamos, tienen diferentes modelos de abordar esto, ¿no? Si un experto externo evalúa si los resultados, si el clínico es el que tiene que hacer el informe de los resultados. O sea, también estamos aprendiendo a hacer ese ejercicio, ¿no? De cómo escribir los informes de resultados. Creo que nos está ayudando, pero probablemente, como decía Joseba, esta transparencia que se le ha querido dar al contrato de riesgo compartido, pues ayude a que también todos confiemos más los unos en los otros, ¿no? Yo creo que sin duda está claro, cada uno tiene sus objetivos lícitos y por eso juega un rol en la sociedad, sin duda, pero tenemos que trabajar juntos porque tampoco, si dejamos de tener dinero para pagar la innovación en los fármacos, la industria tampoco también se va a quedar sin comida. No habrá fármacos.
quiero decir que, y al final, por encima de todo esto, todos somos personas, todos podemos enfermar, todos tenemos gente alrededor que enferma, y cuando ves que un fármaco funciona, es un subidón que tenemos que conseguir la mejor forma de entendernos para poder seguir mejorando, ¿no? Creo que hemos cubierto los objetivos en contenido, un nivel de conocimiento científico e intelectual extraordinario, es el objetivo, ¿verdad, Joaquín?, del Club GERTEC. Y si me permite, le voy a invitar a la doctora Carmen Pantoja, Carmen, a que haga el cierre y despedida de esta actividad. Como ya les he indicado, la doctora Pantoja es la gerenta del Hospital de Vallecas, Infanta Leonor, por lo tanto a despedir. Pues yo agradezco el honor que me da Joseba de poder clausurar esta jornada, una jornada que nos ha permitido recuperar nuestro espíritu y con un excelentísimo nivel de calidad. La verdad es que nos ha permitido una actualización de este tema. A mí me ha abierto muchísimo los ojos. Agradecer a los tres ponentes el nivel tan importante, a todos los que están en remoto, agradecerles también que se hayan conectado con nosotros y confío y espero que tengamos otra reunión del Club GERTEC antes de que termine el año y si pudiera ser presencial. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por permitir clausurar esta jornada de hoy y sigan adelante, por favor. Muchas gracias.